Ser CEO en estos tiempos puede que esté muy sobrevalorado. Además, es un trabajo que se ha vuelto más temporal que antes. Ser consejero delegado. Bueno, creo que quienes lean a Iñaki Ortega Cachón su 10.º libro, ¿De verdad quieres ser CEO? Liderazgo audaz, pueden llegar a esta misma conclusión. Iñaki, un placer saludarte en Capital Radio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por este rato. Oye, lo primero, es el 10.º libro. ¿Qué es lo que te ha llevado a escribirlo? ¿De verdad estás empezando a entender o a creer que ser CEO en estos tiempos puede no ser tan buena idea para un profesional? Pues mira, son varias cosas. En primer lugar, que los últimos años de mi vida los he dedicado a trabajar con CEOs. Entonces, pues conozco bien el alto rendimiento que exige ser un consejero delegado. Conozco bien a muchos consejeros delegados y sé que su vida no es fácil y sé que su vida es muy exigente, ¿no? Entonces, quería de alguna manera rendir un homenaje a todos esos consejeros delegados. Y al mismo tiempo, y casi en bromas, el libro se titula ¿De verdad quieres ser CEO? Porque veía que la alta exigencia de esos CEOs no se compadecía con que todo el mundo quiere ser CEO. Quizás porque se piensa que ser CEO es el éxito y ser CEO es al mismo tiempo pues una remuneración muy alta. Pero todo el mundo no puede ser CEO porque todo el mundo no está tan preparado, porque todo el mundo no está dispuesto a trabajar tanto, ni todo el mundo tiene esa capacitación, ¿verdad?, emocional para aguantar el estrés de ser CEO y aguantar la responsabilidad de tomar decisiones para ser CEO. Por eso a la gente le digo, medio en bromas, medio en serio, en este libro, en este ensayo, pues que también pretende ser divertido, es: ¿estás seguro que quieres ser CEO? Porque los CEOs que yo conozco se lo trabajan mucho. Es un libro divertido, acabo de leerlo, la verdad, y aquí se nota como la triple perspectiva que Iñaki puede aportar en esta observación muy aguda, muy fina en muchos ámbitos, tiene que ver con esa triple también, ese triple rol que él desempeña como profesor, como consultor y como director en LIC. Y en este sentido, teniendo en cuenta las tres miradas que puedes aproximar a este mundo apasionante de los directivos de empresa, me gustaría, Iñaki, que compartieras con nosotros cuál puede ser el mayor malentendido o mito sobre el rol de CEO que has observado a lo largo de estas tantas conversaciones con CEOs de todo tipo de empresas. Sí, yo creo que el mayor error que puede cometer un consejero delegado es pensar que cuando llega consejero delegado, esa es la estación termini o es donde ha alcanzado la cúspide. Y pensar que a partir de ese momento, pues todo va a ser más sencillo. No. Eso quizás pasaba hace 10 años. O históricamente los consejeros delegados pues llegaban y se mantenían en el tiempo muchos años. O incluso se jubilaban en esas posiciones. Hoy es la duración de los CEOs en las posiciones ha caído sustancialmente. Estamos hablando de media, la edad, el tiempo medio de permanecer como consejero delegado son 4 años, pero cada vez hay más ceses, dimisiones a los 30 meses. Cada vez duran menos en el puesto y se les exige más. Como se les exige más, es muy difícil encontrar CEOs que cumplan todas esas condiciones. Porque no solo tienes que saber del mercado, no solo tienes que saber de la industria, sino que además tienes que saber de finanzas, tienes que saber de operaciones y además tienes que tener un talante para estar dispuesto a interactuar con toda la compañía, porque las compañías se han aplanado y también tienes que comunicar y tienes que tener redes sociales y tienes que ser simpático a todas las horas, lo cual pues hace que sea muy difícil. Llegar a CEO no es la estación, digamos, final, sino es el inicio de un trabajo que es súper, súper exigente en comparación con otros tiempos. Y eso es muy importante saberlo. Ser CEO no es lo mismo hoy que hace 15 años. Hoy es muy diferente y el que piense que es lo mismo hoy ser el primer ejecutivo de la compañía que hace 15 años, le queda poco tiempo en el puesto. Vamos, que estás definiendo a un profesional de élite. ¿Dónde se estudia eso? ¿Dónde se estudia para ser CEO? ¿Cómo se forma uno para llegar a ese nivel de
supervivencia, que ya ni siquiera de resistencia, de supervivencia, Iñaki. No hay, por mucho que yo sea profesor de escuela de negocios y haya dirigido una escuela de negocios, no hay una escuela de negocios que te enseñe a ser CEO. Ya. Hay elementos que te permiten estar bien preparado para ser CEO, por supuesto, el haber estudiado pues, programas de alta dirección, por supuesto, el aprender de otros colegas, pero esta es una profesión que está evolucionando con el tiempo. Y está evolucionando de tal manera que lo que hay que hacer es, primero, escuchar mucho. Yo hablo en el libro de tener mucha audición frente a la famosa visión. En los planes estratégicos siempre se hablaba de misión, visión, valores. Ahora hay que meter la palabra audición. Hay que escuchar a las audiencias. Hay que escuchar a tus trabajadores, a tus clientes, a tus proveedores. Hay que escuchar la radio. Hay que escuchar a los gobiernos. Hay que escuchar las redes sociales porque eso te permite estar mejor preparado. Y aún así, no hay, digamos, una escuela que te enseñe a que vas a poder, pasó hace poco, pasar procesos de estrés y vas a enfermar y vas a tener que dejarlo. Y ha pasado hace poco con destacados directivos. O que un día pues te vas a ver un concierto de Coldplay, te ponen una Kiss Cam y de repente estás con quien no debes. Eso no se enseña en una escuela de negocios, ¿verdad? O incluso, yo estoy pensando en el famoso consejero delegado de Nissan y Renault, acabar en la cárcel. Es decir, que a todo esto no te enseña y hoy ser directivo es jugarse el pellejo literalmente porque el nivel de exigencia que en general la opinión pública tiene hacia los que ocupan las magistraturas importantes, sea la política, sea la empresa, es absoluto. Por eso, ojo con querer ser CEO. Jugarse la piel en términos de negocios es ya un auténtico clásico de aquel hombre que también nos regaló ese concepto tan extraordinario del cisne negro, ¿verdad? Bueno, jugarse la piel se utiliza, hablo de Taleb, ¿no? Señor Taleb, sí, efectivamente, es profesor libanés. Y en este sentido, hay una literatura enorme, Iñaki, que define o que intenta definir cuáles son las habilidades, los estilos que hacen a un CEO más eficaz, más eficiente. Sin embargo, tú dices que muchos estilos es que se están quedando atrás y que ahora quizás se trata más de audacia que de otra cosa, lo cual no deja de chocar, ¿eh?, en el planteamiento. Sí, ¿verdad? Parece que como los tiempos son tan complicados, lo que hay que hacer es encastillarse, protegerse, meterse en un sitio seguro. Pero los tiempos son complicados, pero los tiempos exigen una rapidez, porque si tú, hablo en el libro de la parálisis por el análisis, dedicas demasiado tiempo a analizar todo, ya ha cambiado muchísimo todo. Ya ha cambiado mucho la tecnología, ha cambiado la industria, entonces tú tienes que tener la audacia, la valentía para tomar decisiones. Hoy no tomar decisiones es estar abocado a quedarse antiguo o a fracasar. Explicaba en la presentación del libro el consejero delegado de Repsol, Josu Imaz, mucho mejor que lo estoy haciendo yo ahora, cómo se resume este concepto de Nassim Taleb. Y a la española, Imaz decía, el momento del penalti. Un CEO audaz tiene que tirar el penalti. No puede decir, no lo tiro. Es el momento en el que tienes que tirar el penalti. No puedes decir, déjame pensarlo, voy a estudiar por dónde tirarlo a la portería, voy a dejarle a otro colega que lo tire. No, tú tienes que tirar el penalti. Y seguía yo, soy Johnny Matt, diciendo, dándose cuenta de que también hay que superar muchas veces el miedo escénico. Y volví a poner el ejemplo del fútbol, ¿no? El miedo escénico de ese estadio Bernabéu, de ese Nou Camp, en el caso de Josillón y mío, ese Atocha o ese San Mamés lleno de gente. Y tienes que saber, cuando eres CEO, que tienes que superar también ese respeto a el estadio lleno, respetarlo, por supuesto, pero saber que tienes que enfrentarte y eso exige audacia. No es audaz tirar el penalti, sí, no es audaz saltar al campo muchas veces sabiendo que te van a silbar o que te la estás jugando, sí. Pues hoy el CEO tiene que hacer eso. Se acabó eso de quedarse
agazapado en el banquillo esperando que alguien resuelva por ti y alguien salga por ti a tirar el penalti. Y esto significa, Iñaki, que el legado ha dejado de ser tan valioso para un CEO. Los méritos que le han elevado hasta esa cumbre ya no son tan importantes, que ahora es el presente, su decisión de este instante y el futuro lo que realmente cuentan. Sin duda que para llegar a unas posiciones de CEO todo ese legado es clave. Nadie llega a CEO sin haber sabido bandear situaciones que igual ya no van a volver y que estaban basadas en eficiencia, estaban basadas en las operaciones, estaban basadas en la credibilidad que tenía frente a los accionistas, por supuesto. Pero hoy no solo toma las decisiones los accionistas, sino hoy te puede costar tu puesto, pues una decisión inapropiada con clientes, con proveedores, con trabajadores. Es decir, que lo aprendido hasta ahora vale, pero el mundo es muy diferente. Entonces, como el mundo es muy diferente, exige herramientas muy diferentes, lo cual pues exige, y lo cuento en el libro, la humildad para los CEOs de pensar que no lo saben todo y que están como en una nueva etapa y que tendrán que desaprender, que es un concepto que repito muchas veces. Porque el egocentrismo o la soberbia de pensar que lo sabes todo, ya estás en la posición, pues te lleva a cometer errores. Desaprender es decir, vale, muy bien, algunas de las cosas que me han llevado aquí eran importantes, pero ahora no son tantas. No son tan importantes. Igual ahora no es tan importante este asunto de la rentabilidad o este asunto del margen. Y ahora es muy importante hacer las cosas bien socialmente. Tengo que desaprender para darme cuenta que hay otros públicos de interés que son tan importantes como los accionistas. Tal cual. Cualquier CEO consciente debería saber que lo que ignora o lo que aún le queda por aprender es mucho más de lo que sabe o de lo que le ha traído hasta el punto presente. Un excelente trabajo que agradecemos a Iñaki Ortega, lo haya comentado hoy en Capital Radio. Iñaki, un abrazo grande, gracias. Muchas gracias a vosotros por prestarle atención a estos temas. Un fuerte abrazo de un oyente. Capital.